Muchas gracias por la invitación. Yo, por principio, soy enemigo de las imposturas. Me he criado como un hombre demócrata, como una persona que cree en la democracia, en la libertad y en la justicia. Por lo tanto, creer en el Estado plurinacional para mí me resulta chocante. Porque esto fue una impostura que comenzó en el gobierno del ingeniero Quiroga el año 2001. Se hizo un censo y en ese censo se falsificó una respuesta que tenía una intencionalidad política para generar este proceso. Se preguntó a la gente, ¿usted cuál es la autoidentificación que tiene con aymara, quechua o algún otro pueblo indígena? Y lógico que si te preguntan eso, si a mí me preguntan cuál es mi autoidentificación, porque mi apellido es español, mis dos apellidos o mis cuatro apellidos son españoles, voy a decir de que provienen de España, o alguien provendrá de otro país de Europa, o alguien provendrá de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, 62% de la gente respondió que tenía una autoidentificación indígena. Y ahí empezó la impostura. Dijeron de que Bolivia era un país indígena, que era un país que tenía 62% de poblaciones, o sea, de población indígena, y que por lo tanto había que crear y generar un Estado plurinacional. Empezó el 2001 con el censo. Ese discurso fue dándole fuerza porque Evo Morales nunca fue un defensor indigenista ni un defensor de la ecología. Fue un dirigente cocalero de El Chapare, donde se produce la coca para la cocaína. Y eso hizo de que cuando ellos llegan al gobierno el año 2005, empiecen a andar por el mundo hablando de que Bolivia era un país indígena, un país de gente excluida, un país de gente de que no tenía ningún derecho, de que no podían entrar a las plazas, etcétera, etcétera. O sea, un discurso lastimero y victimista. Resulta de que llega el gobierno, el 2005, el gobierno de Evo, y generan una constitución que es la que deshace la república, anula la república y crea un Estado plurinacional. Un Estado plurinacional que ha ido siendo desmentido sociológicamente en el tiempo, porque en el último censo del año 2023, ya la gente se le pregunta cómo se siente autoidentificada y la gente ya responde 62% de que se siente identificada como mestizo, porque somos un país mestizo, somos un país que tiene una mezcla de gente que viene desde las migraciones europeas hasta las migraciones internas que ha habido en América Latina. Evo no es 100% indígena, es Morales Ayma. Es la mejor expresión de lo que significa un mestizaje. Morales es uno de los apellidos más comunes en España y Ayma es un apellido aymara. Salió de que había un poco más, o sea, crearon 36 nacionalidades. De esas 36 nacionalidades se quiso imponer una plurinacionalidad fascista. Porque esa plurinacionalidad fascista la constitucionalizaron. Porque pusieron en la Constitución de que había una preeminencia de aymaras y quechuas, sobre todo, digamos, quisieron aymarizar el país. Y uno de los principales afectados fue mi departamento, Santa Cruz, donde quisieron imponer e impusieron leyes que tenían que ver con que la propiedad de la tierra ya no era una propiedad individual, sino una propiedad colectiva. Empezaron a generar los interculturales, empezaron a generar grupos de choque y grupos que iban a querer anular la cultura del oriente boliviano para generar una preeminencia fascista de aymaras y quechuas. Bolivia, ¿qué es? Es una nación mestiza,
que construyó la nacionalidad desde la Guerra del Chaco, después desde la Revolución del 52, siguiendo con la democracia la democracia pactada de los partidos y culminando un proceso de mestizaje que hizo de Bolivia un país que tiene que ver con, yo diría, un país diverso, un país multicultural, un país con diversas culturas, un país regionalizado y un país que indudablemente tiene que transitar hacia hacia recuperar la democracia y la libertad. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado en este proceso de transición? En este proceso de transición hemos encontrado de que existe un país que quiere cambio. Yo me manejo por datos y le hice preguntar a un amigo que hacía una encuesta nacional si cuánto estaba de acuerdo la gente con la República o con el Estado plurinacional. La respuesta fue contundente. Más del 60% de la gente está de acuerdo con que Bolivia vuelva a ser una república. Pero hay que hacer una república incluyente. Y les quiero decir de que no es un tema de exclusión el tema de la república, porque el MAS ganó las elecciones con la república, pero esa concepción fascista que le generó desde Cuba, desde Venezuela, el decir de que empezaban ellos recién con un proceso de cambio y que todo lo demás, lo que había pasado en los 170 años de la República de Bolivia no servía, hizo de que quieran generar un cambio como lo hicieron en Venezuela, como lo hicieron en Cuba, con una constitución que no tiene ni pie ni cabeza. Porque la constitución, yo aprendí desde mis primeros años en las aulas universitarias de que el acuerdo de todos, que es la convención en la cual todos los ciudadanos nos ponemos de acuerdo para convivir en una sociedad democrática, plural, abierta, diversa y culturalmente que sea desde las regiones que se fortalezca la nación. Muchísimas gracias.